Bueno, pues esta reflexión que presento el día de hoy surge de los estudios e investigación que hice de mi tesis de doctorado, en donde me di cuenta que los modelos de comunicación tradicionales habían sufrido pues cambios significativos a partir pues, del uso de las innovaciones tecnológicas. Entonces vamos a ver un poco este, entonces, bueno, pues primero empiezo con una definición de comunicación que da Manuel Martín Serrano con una sazonada de Abraham Moles. Dice, la comunicación estudia la capacidad que tienen algunos seres vivos de interactuar por medio del intercambio de información, aún separados temporalmente, dice Moles. O sea, pues en un momento dado, ahora eso es lo que nos está ocurriendo. De hecho, estamos teniendo una experiencia en este seminario, ¿no? A la comunicación pues, le interesa la organización, el orden y o complejidad de los sistemas de comunicación. Le interesa conocer el uso que los actores hacen de esa organización y la convierten en un sistema de señales con fines comunicativos. ¿Cuáles serían los factores que determinan un cambio paradigmático en un modelo de comunicación? Bueno, pues serían básicamente cuatro, ¿no? Que es la evolución de las comunicaciones físicas, como la tecnología, los dispositivos, la conectividad, el contexto en el cual se desarrolla esa comunicación, las nuevas formas de pensamiento y el espíritu de la época. Esto permite definir la manera en la cual el sistema de comunicación está organizado por los actores con el objeto de que sirva a la comunicación y a la forma en la cual ese sistema se relaciona con los otros, o sea, un sistema social. Bueno, y aquí meto un dato histórico que me llamó mucho la atención, que es acerca de la resistencia al cambio en la forma de comunicarnos. Sí, ahorita que estamos pasando por esta transición, nos encontramos con personas que se resisten a cambiar, por ejemplo, formatos electrónicos como los libros, o que se resisten al uso de las nuevas formas de comunicación social como sean las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y a esto se le llama síndrome de Trithemius, que Trithemius fue un monje alemán que escribió un libro que se llama De Laude Scriptorum Manualium, que quiere decir alabanza a la escritura manual, y que reaccionaba en contra del invento de la imprenta y elogiaba la venerable y antigua costumbre de la copia manuscrita. Entonces, como vemos, este tipo de resistencia al cambio se presenta toda proporción guardada durante los diferentes hitos evolutivos, ¿no? De la comunicación humana. Algunos de los dispositivos tecnológicos del siglo XIX pues fueron el fonógrafo. Aquí, por ejemplo, tenemos los cinematógrafos, que son los precedentes de lo que conocemos como streaming, las máquinas de escribir, el cortináfono, que es para aprender un idioma. Ahorita tenemos las apps, ¿no? Lo que son las apps. Entonces, este tipo de dispositivos de alguna manera cambian la forma, el orden, las costumbres, los rituales, etcétera, de una sociedad. Ahora, ¿qué es un modelo de comunicación? Pues un modelo de comunicación es un esquema que representa una teoría, ¿no? Elaborado por especialistas de la comunicación para facilitar el estudio y comprensión de esa comunicación en específico. Antes de finalizar el siglo XX, se utilizaban modelos de comunicación que implicaban siempre un emisor, que es una fuente, que deseaba decirle algo, un mensaje a un receptor a través de un canal, sobre un soporte, con algunos inconvenientes, que era el ruido, para finalmente ser decodificado por un usuario que debía ejecutar alguna acción al respecto o retroalimentación. Algunos de estos modelos daban más importancia al emisor, otros al mensaje, otros al canal, a los medios o al receptor. Entre los modelos de comunicación pues, más conocidos o estudiados, pues, tenemos desde el aristotélico, pasando por Laswell, Shannon, Jennings, Schramm, Jacobson, David Caverlo, que se
lo tengo tatuado porque lo vimos aquí en la escuela hasta la saciedad. Marshall McLuhan, Maletzke, Manuel Martín Serrano y muchos más. ¿Sí? Y bueno, aquí les presento tres, así como muy basiquitos, porque no me voy a poner a explicar todos los modelos de comunicación, pero por ejemplo el aristotélico tenía las características de ser unilateral, un emisor y el receptor pasivo, ¿no? Entonces era emisor, discurso, receptor. Y bueno, pues la tecnología que había en ese tiempo pues era la escritura sobre papiro y pergamino, ¿no? Eso ya lo conocemos. Aquí luego hay un hito histórico que es la transición del rollo de papiro al códex, o sea, los fascículos plegados, que son manuscritos. Luego viene en 1450 la invención de la imprenta del siglo I al XV, ¿sí? Y cambio de los folios de piel al uso del papel en el siglo XII. Entonces, esto uno siempre dice, ay, bueno, pues el papel, la imprenta, siempre no la mencionan, pero sí fue un hito en el cambio tecnológico de la comunicación humana, ya no oral, ahora escrita, y bueno, eso duró 15 siglos, ¿no? Entonces, bueno, Laswell es de 1948 y presenta como característica los famosos cuestionamientos de quién, qué dice, qué canal, a quién, cuál es el efecto. Estos son la tecnología de la época, el cable, ¿se acuerdan? El cable entre los barcos, el telégrafo, etcétera. Había, bueno, en el 48, pues los inicios de las computadoras como las conocemos ahora, ya había papeles industrializados, ya había medios de comunicación masiva, prensas diversas. Y lo mismo sucede con Shannon y Weaver, que bueno, pues es también del 48, pero ellos ya meten a la máquina también como actor importante dentro de la comunicación, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un modelo un poquito más complejo, donde vemos que hay una fuente de información, una transmisión de un mensaje por medio de una señal, se recibe el receptor y llega a un destino y hay una fuente de ruido. Y bueno, esto se debe, pues, por supuesto, a los avances tecnológicos, ¿no? A partir, yo creo, de la segunda mitad del siglo XX, esto se potencializó y el siglo XX yo creo que es uno de los, pues si no el que más evidencia de desarrollo tecnológico a presentar. Entonces, bueno, pues en los últimos 10 años, la invención del Internet, el desarrollo de dispositivos electrónicos y la reducción y accesibilidad de los soportes para el almacenaje de datos o su reproducción son estas transformaciones que hemos sufrido. La comunicación ahora solo se puede explicar como un sistema complejo, porque interviene la ecología de medios o mediamorfosis, los cambios en usos y comportamientos sociales. Ahora hay translectores y prosumidores, que los translectores son los que pueden leer la información en diferentes plataformas y los prosumidores son los consumidores que además son productores también de información, ¿no? Generación de contenido. Generación y o competencias entre plataformas, uso de redes, las comunidades participativas, muy importante, los mundos fandom, la monetización de todo esto, la creación de contenidos, lo pongo entre comillas porque, bueno, habría que ver qué clase de contenidos, ¿verdad? Esto es lo de la mediamorfosis, que es la transformación de los medios de comunicación. Sí, ayer nos estaba platicando Susana Machicao que ahora el cartel ya no es como el cartel de papel que siempre conocíamos, sino que ahora ya pues tiene otros soportes, ¿no? Entonces van evolucionando la media evolution, etcétera, ¿no? Entonces se crean nuevas formas, nuevos medios aparecen, se mueren otros, por ejemplo, el volante, pues ya realmente es un medio que está tendiendo a desaparecer. Y bueno, pues básicamente esto no lo voy a leer todo porque es demasiado texto, pero ahí se los dejo para que lo vean.
¿Por qué abordar el estudio de la comunicación desde la complejidad? Bueno, la complejidad no es complicación. Sí, ya nos lo decía María ahorita en la conferencia, ¿no? Los sistemas de comunicación presentan estrategias digitales complejas, definidas por varios factores: la diversidad de los actores, identificación de identidades virtuales, establecimiento de roles, procesos de autentificación, algoritmos de la información, diversificación de plataformas, evolución de medios y convergencia. Entonces, pues esto empieza a resultar un tanto caótico, ¿no? En esta nueva forma de comunicación, pues ahora se ha hecho este cambio en la construcción de estrategias de comunicación. Ya no existen las etapas en las campañas publicitarias, ahora existen las narrativas. Los modelos como AIDA, que fueron los que nos enseñaron en los 70s, 80s, que era este de atención, interés, deseo y acción, ¿sí? Están tendiendo a desaparecer en cuanto a su linealidad, ¿sí? No en cuanto a la intencionalidad, eso ya sería otra cosa. Las relaciones entre los medios se tornan complejas, la diversificación de plataformas con características propias, y ahí se ve, ¿no?, el contexto digital y transmedial. Un usuario que a través de un dispositivo accede a multitud de plataformas, ¿sí? Y en todas ellas hay un código y una forma de lectura específica que el translector tiene que aprender para poder navegar en ellas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que impactan a la comunicación visual, diseño gráfico en este contexto? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Pues bueno, antes aquí está un listado del diseño gráfico tradicional, en donde pues hacíamos composición de imagen, manejo de paletas, técnicas de representación, creación y uso de tipografías, pues teníamos que ser lectores competentes, necesidades de determinar el público objetivo, gramática, ortotipografía. Ahora a todo esto se le suma el dominio de las aplicaciones y conocimiento del funcionamiento de los dispositivos electrónicos, tener bases de programación, planeación estratégica diversificada, administración de redes, ser capaz de crear contenidos y muchísimas características más. El esquema de la narrativa publicitaria actual, sí, es el hilo narrativo en un tiempo determinado. Entonces estamos hablando de un tiempo-espacio, ¿sí? En donde hay una historia preliminar, ¿sí? Y va avanzando y hay historias periféricas, profundidad en los personajes, se completan historias y todas estas acciones las lleva a cabo el receptor prosumidor, ¿sí? Y esto entra dentro de un ciclo. Entonces, aunado a esto, pues es la publicidad en redes, ¿no? Todo en el caso de Meta, que es Facebook, Instagram, sí obligan a que la estrategia esté en función de la fase de aprendizaje específica de cada plataforma, de acuerdo con cada conjunto de anuncios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver cómo se comporta el usuario en relación con nuestra publicidad y en relación con la plataforma para poder seguir generando publicidad, ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja y se tiene que hacer programaciones de publicaciones para que no se aburra el usuario o prosumidor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo propongo este modelo, digo, sin llegar a ser así como la panacea, ni mucho menos, todavía me falta mucho por investigar al respecto, pero más o menos es lo que he podido, digamos, aterrizar, ¿no? Bueno, existe un emisor que está dentro de un canon, ¿sí? O sea, dentro de una regla publicitaria que quiere llegar a un objetivo específico. Entonces, hay un mensaje que es un hilo narrativo compuesto de múltiples plataformas que a su vez tienen múltiples medios y que se lanzan hacia el receptor o prosumidor o translector. ¿Sí? Estos a su vez se apropian del contenido y lo replican, lo generan, ¿sí? De manera que cuando se llega al objetivo, entonces hay una retroalimentación por parte de la misma cultura convergente o grupo de receptores, para que mejor se entienda,
hay una retroalimentación y el canon modifica, ¿sí?, a su conveniencia esa campaña publicitaria y entonces deriva una secuela donde hay un nuevo hilo narrativo. Y acá, bueno, arriba a la derecha, pues hay el ruido sería pues ahora la cultura de la cancelación, las noticias falsas, los rumores, los fallos tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos es el esquema que propongo, aunque yo sé que todavía falta profundizar, porque pues este es un primer acercamiento a lo observado, ¿no? Como conclusión, pues es imperativo reestructurar los procesos de enseñanza de las estrategias de comunicación visual y de todo tipo. Importante que dentro de las materias dedicadas a la administración o costos se mencionen los funcionamientos de las plataformas y sus respectivas formas publicitarias. Realizar análisis de casos respecto a los comportamientos de los medios evolucionados y nuevas prácticas en estrategia de medios. Procurar estar actualizado en cuanto a información relacionada se refiere. Ahora ya no hay excusa para permanecer estático ante los cambios. No podemos instalarnos en el síndrome de Tritemius. Bueno, esta es un poco la bibliografía que utilicé. Muchas gracias y ese es mi correo electrónico por si alguien desea contactar conmigo. Muchas gracias.